Serie número 4. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 1. Amados hermanos, amadas hermanas, es con mucha alegría es que hoy comenzamos la serie. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Por qué? Nosotros escogimos este tema y ese encargo. Este tema y ese encargo fue dado por Dios. Porque podemos ver que en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo, el hombre está sin dirección, con miedo, angustia y ansiedad, con incertezas. Mas hay un pueblo en esta tierra diferente. Ese pueblo es diferente porque es el pueblo de Dios. Y ese pueblo tiene la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ver la importancia y el valor de la palabra de Dios en los días de hoy. Si miramos para el pasado, podemos ver que fue con la palabra de Dios que los hombres de Dios vencieron. Ellos ganaron vida, fe y fuerza delante de las dificultades, de los desafíos. Y ellos cumplieron la misión que Dios les había dado. Ellos vencieron al enemigo de Dios, vencieron al diablo. Hoy necesitamos mucho la palabra de Dios y tenemos un encargo de ayudar a los hijos de Dios a tomar la palabra de Dios de una manera viva, no de una manera doctrinaria como letra, más de una manera viva, para que esa palabra se torne pan de cada día. Esto es nuestro alimento y la luz de nuestro camino, la dirección para nuestras vidas. Y que sea un jarro de agua para lavarnos de nuestras impurezas, porque el Señor lava su iglesia con la palabra, tirando y sacando toda vejez, manchas, arrugas. Y la palabra de Dios nos muestra que su palabra es una arma contra Satanás. Si nosotros tenemos la palabra y la tenemos a nuestra disposición, vamos a hacer con que esa palabra sea una parte constituida de nuestras vidas, que vivamos esa palabra. Vamos a comenzar mencionando un versículo, Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Versículo dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué versículo maravilloso. En la versión King James actualizada, nosotros tenemos lo siguiente: cuando tu palabra fue encontrada, yo comí cada frase y las digerí en mi interior. Ellas me nutren día tras día, son mi satisfacción y júbilo mayor. Por cuanto tu nombre fue invocado sobre mí, esto es, pertenezco a ti. Amados hermanos y amadas hermanas, podemos ver la dulzura que hay en estos versículos. Cuando el versículo dice, halladas tus palabras, y según la versión King James dice, cuando tu palabra fue encontrada, nosotros vemos aquí que había una búsqueda. Había esa búsqueda porque había un anhelo, un deseo por la palabra.
Y loado sea el Señor. En esa búsqueda encontraron. Halladas tus palabras. Cuando tu palabra fue encontrada. Y esto es el cumplimiento de lo que el Señor Jesús nos habló en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se los dará, buscad y hallaréis, y tocar y se les abriréis, porque todo aquel que recibe y el que busca encuentra, y quien toca se le abrirá. Entonces, nosotros vemos aquí una búsqueda. ¿Por qué hay esa búsqueda? Porque aquí está alguien que conoce el valor de la palabra de Dios. Y es claro, no es esa búsqueda como letra. Porque como letra basta solamente abrir la Biblia y leer algunos versículos. Mas estamos hablando de un encuentro con la palabra viva, con el Señor que está en la palabra. Y cuando encontró, ¿cuál fue la actitud? Luego las comí, yo comí cada frase y las digerí en mi interior. Aquí podemos ver la importancia de la palabra. No que permanezcan ahí en el cajón guardadas, mas encontradas. Necesitamos comer. Comer significa hacer que esa palabra penetre en nosotros. La palabra de Dios es nuestro alimento. Debemos comerla. Y cuando comemos, hay un disfrute. Mire esto. En Salmos 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto quiere decir que nosotros podemos disfrutar el sabor de la palabra. ¿Está viendo? El sabor de la palabra. Dulce. Esto quiere decir que no permaneció en la letra, consiguió entrar en el espíritu, en la realidad de la palabra. ¿Por qué? Porque comió, masticó. No tomó la palabra de una manera liviana, de una manera cualquiera. Meditó en la palabra. Oró la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí en Jeremías dice que fue por gozo y por alegría de mi corazón. De acuerdo a la King James actualizada dice: ella me nutren día tras día, son mi satisfacción y júbilo mayor. ¿Cómo es eso maravilloso? El propio Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús, sin embargo, dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos nuevamente ver que la palabra de Dios es nuestro alimento. Si yo soy alguien que vive solamente por el pan físico, yo no estoy viviendo en la realidad. Porque ese versículo dice: no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Usted cree que viviendo en esta tierra y solamente alimentándose del pan físico es vida? No lo es. La vida plena y llena de satisfacción nosotros tenemos cuando nosotros comemos toda palabra que sale de la boca de Dios.
Porque la palabra de Dios es que nos alimenta y nos da fuerzas. Entonces, aquí dice, y fueron gozo y alegría de mi corazón. Esas palabras me nutren día tras día, son mi satisfacción y júbilo mayor. Amado hermano y hermana, ¿usted cree en esto? Yo creo. Lo que yo necesito hacer es comer todos los días. Usted tiene la oportunidad de disfrutar la palabra de Dios de esta manera. Usted sabe, cuando yo era pequeño, mi padre me enseñó a comer granadas. Él dice así: cuando usted coma la granada, claro, todas esas semillas revestidas, él dice, usted la mastica bastante la semilla y usted va a descubrir un sabor maravilloso. Y yo comencé a masticar la semilla de la granada. Pero hermanos y hermanas, realmente es una cosa extraordinaria, un sabor maravilloso. Yo aprendí de ahí a comer granada, masticando bastante la semilla. Conseguí disfrutar de un sabor que, si yo simplemente chupase esos pellejos, yo no hubiese experimentado. Vamos a masticar la palabra de Dios. Si el Señor permite, continuamos mañana.